Enviémosle un saludo a hermanos y amigos que a través de la radio nos están sintonizando, nos están escuchando. Con un fuerte aplauso, un saludo. Aleluya. Hay mucha gente que a esta hora está pendiente de toda esta programación. Hechos 17, 10, 11 y 12. En el nombre de Jesucristo leemos su palabra y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Tengan la bondad de sentarse. Hoy quiero compartir la segunda parte de este tema que le hemos puesto: cuidado con los textos mal interpretados. No que estén mal escritos en la Biblia o mal interpretados en la Biblia, sino que muchas personas no se preocupan o le dan el sentido que ellos quieren. Nosotros vamos a siempre ser cuidadosos, porque ese es el deber de nosotros, ser cuidadosos con la palabra del Señor y darle la interpretación que la misma Escritura tiene. El jueves pasado vimos 3 textos que mucha gente los lee a su manera y los entiende a su manera. Una es donde dice la palabra: 7 veces cae el justo y será levantado. Y lo interpretan como que Dios está hablando de que el cristiano debe de irse al mundo y venir y volverse a ir y volver a venir y que se mantenga así. Pero ya vimos que no es así. Número 2, estuvimos viendo que habla la Biblia de las 70 veces 7. Nosotros sabemos que no se trata de pecar contra Dios 70 veces 7, sino que tiene su interpretación original. No voy a explicar nada de eso porque ya lo dijimos hace 8 días. Otro texto es donde dice 1 Samuel 16:7, Dios no ve lo de afuera sino el corazón. Esto lo usa mucha gente para vivir como quieren, porque dicen Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y hemos entendido que Dios ve todo. Todos estos textos no son para usarlos de pretextos y vivir una vida que a Dios no le agrada, sino que tiene su propia interpretación y ya fue explicada. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero antes quiero mencionar donde ya leímos nosotros en Hechos capítulo 17, versículo 10, 11 y 12. Y aquí hay hermanos de 2 lugares. Los hermanos de un lugar llamado Berea y los hermanos de otra ciudad llamada Tesalónica. Y dice que había diferencia entre los hermanos de Berea y los hermanos de Tesalónica. ¿Cuál era la diferencia? Es que los hermanos de Berea eran muy cuidadosos para continuar con el estudio bíblico de acuerdo a los mensajes que los predicadores de ese tiempo daban. Mientras que los hermanos de Tesalónica pues se conformaban un poco con lo que determinados predicadores, en este caso Pablo y Silas y otros más, les daban a conocer en sus visitas o en sus cartas. Los de Tesalónica dice que escudriñaban cuidadosamente
para ver si lo que habían escuchado era verdad. Como resultado de esto, la misma Biblia nos dice que muchos de Berea creyeron al Señor. Significa que el estudio cuidadoso de la palabra de Dios le trae crecimiento a la iglesia. El estudio cuidadoso, el estudio profundo, el estudio minucioso de las Escrituras, el extraerle el contenido que ésta tiene, la palabra de Dios, trae crecimiento a la vida y crecimiento a la iglesia. Ojalá que seamos así nosotros. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cada cuánto escudriñaban los hermanos de Berea las Escrituras? No dice cada domingo, no dice cada mes, no dice que desempolvaban la Biblia después de tanto tiempo de tenerla guardada, de ninguna manera. Ellos escudriñaban cada día las Escrituras. Y cada vez que escudriñaban, ellos decían, amén. Así como nuestro apóstol nos predicó, así es. Así como predicó el hermano Pablo, así es. Se convencían por dos razones. Una, porque los hermanos misioneros de esa época les decían la verdad. Y número dos, porque ellos mismos se preocupaban en descubrir la verdad de la palabra. Hoy vamos a ver unos textos más. Segunda de Corintios 5:19 se lee así: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es entonces la frase que a muchos les da problema? Es la palabra reconciliación. Eso es lo que le da problemas a mucha gente. Una de las reglas de interpretación de la Biblia es leer cuidadosamente. Número dos, o sea, otra regla para interpretar la palabra de Dios es dejar que la Escritura interprete a la misma Escritura. Ahí está. Por eso también en algunos estudios se habla de contexto. Y contexto va a ser todo aquello que se relaciona en la misma Biblia del mismo tema, ya sea antes del texto o después del texto. No puede decir uno, el antitexto del texto dice esto. Uno no puede hablar así porque el antitexto sería el contratexto. No se puede hablar así. No hay antitexto. Anticristo sí hay. Antitexto no hay, porque entonces habrían textos que se contradicen a otros textos y no hay así. Vamos a usar entonces la expresión contexto. Vamos a usar la palabra texto. Y que quede claro, contexto va a ser toda aquella escritura que une y nos ayuda a estudiar más el tema del cual estamos interesados. Vamos entonces a hacer uso de la regla que nos dice leer cuidadosamente. Y oiga bien, abra bien sus ojos y lea la palabra del Señor. No dije la boca, abra bien los ojos. ¿Me di a entender? Oiga, que Dios estaba en Cristo. Lo divino estaba en lo humano. Reconciliando consigo al mundo. Reconciliando a sí mismo. ¿A quién? No dice a los hermanos, dice al mundo. ¿Y quién es el mundo? De tal manera amó Dios al mundo. El Espíritu Santo, el cual el mundo
no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces el mundo va a ser, hermanos, en este caso, toda la gente que anda todavía en sus delitos y pecados. ¿Qué estaba haciendo Dios, dice el apóstol Pablo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bastantes personas o bastantes creyentes creen que la palabra reconciliación es una segunda o una tercera o una cuarta oportunidad que Dios le da a los hombres que pecan contra Él y a las mujeres que pecan contra Él. ¿Cuántas personas nos han dicho? Yo ya acepté, dice. Yo estoy caído. Lo que me hace falta es reconciliar. Como que fuera requisito aceptar y reconciliar para ser salvo. No es así. Esto hasta cierto punto, cuando no se entiende, se produce un mal ejemplo, se produce un mal testimonio en muchas personas que tienen buena intención de serle fieles al Señor. Le voy a poner un ejemplo. Un predicador está en una campaña evangelística, da un buen mensaje, y cuando llega la hora de la invitación o el llamamiento a entregar la vida a Jesucristo, entonces pasan los amigos, pasan las personas, y se entregaron, ¿cuántos? Digamos, les entregaron 20 personas. Por primera vez se entregan 20 almas al Señor en esa campaña. Pero el predicador X no conoce la palabra reconcilio y después llama a los hermanos. Hermanos y hermanas, ustedes que no han podido serle fiel al Señor, los invito a reconciliarse con Dios. ¿Cuántos pasaron a reconciliarse? Como ni el predicador ni los oyentes entienden lo que significa reconciliación, pasan 40 a reconciliarse. Y están unos amigos por ahí observadores y dicen, 20 aceptaron por primera vez. Y 40 se reconciliaron. Y luego los que pasaron también se dan cuenta y dicen, entonces, si nosotros los 20 no le somos fieles al Señor, podemos entonces tener siempre las oportunidades y siempre nuestro predicador nos va a estar llamando a la reconciliación. Ese es el error. Porque la reconciliación es para el mundo. ¿Estamos comprendiendo? Nosotros creemos en la reconciliación porque la Biblia habla suficientemente de esa palabra. Pero no habla de estarse reentregando constantemente. Alguien que dice, caí, y caí otra vez, y caí otra vez, y solo así se mantiene. Esa persona no da lugar a que se confíe en ella. ¿Cómo sentirían ustedes que sus pastores o su pastor dijera, fíjense hermanos que caí y me quiero reconciliar? Y ustedes dijeran, no tenga pena hermano pastor, reconcíliese y predique otra vez, porque Dios ya lo perdonó. Primero, ¿con qué calidad moral el predicador va a volverse a parar al frente? ¿Con qué solvencia moral el predicador va a volver a estar al frente como que nada ha pasado? Dice un dicho en la calle, no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando esto lo entendemos como dice la palabra, nosotros no estamos pensando en regresar al mundo, estamos pensando en seguir adelante.
Porque si la reconciliación se tratara de estarnos reentregando constantemente, hermanos, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Y por quién va a venir el Señor cuando llegue su momento? ¿En qué condición va a encontrar a la que Él quiere venir a traer, que debe de estar sin mancha y sin arruga? Dios nos guarde. Yo me reconcilié, ¿saben cuándo? El 8 de junio de 1985 a las 12 de la noche. Ese día me reconcilié. Usted tal vez se reconcilió hace un año, otros hace 8 años, otros hace 20 años, otros más años. ¿Cuándo fue que nos reconciliamos? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque nosotros éramos el mundo. ¿Por qué es necesario todo esto? El diccionario nos dice que reconciliación es lo siguiente: restablecimiento de la armonía entre dos personas. Desde otro punto de vista y desde el punto de vista teológico, la palabra reconciliación es el cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en la transformación del mismo hombre. Es decir, si una persona todavía no ha demostrado que ha nacido de nuevo, posiblemente levantó la mano tantas veces, posiblemente se congrega por tanto tiempo, pero si no ha nacido de nuevo, esa persona no se ha reconciliado con Dios, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario. Si se tratara de la reconciliación, de entregarse constantemente, y yo le llamo reentregas, ¿dónde quedaría donde dice la Biblia? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. ¿Dónde quedaría donde dice Hebreos 10:37-38? Mas el justo por la fe vivirá. Pero si el justo retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero el justo con dificultad se salva. Mejor dicho, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuesta caminar por el camino de la justicia? Cuesta. Se necesita haber muerto. Decía Pablo, cada día muero. No que le daba ataques cada día a Pablo. Estaba diciendo, cada día muero a lo que al Señor no le agrada. La caída de determinadas personas en este tiempo, ya ese es otro asunto. Independientemente qué nombre tenga el templo, ese es otro asunto. La caída se dio allá en el huerto del Edén, desde cuando Adán pecó, según Génesis 3:1 al 17. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el hombre y la mujer necesitan reconciliarse con Dios, porque están caídos desde la manera en que la misma Biblia lo dice. La palabra dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como para eso vino Jesús. Y la Biblia dice que Dios estaba en Jesús, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces la caída se dio por Adán.
y de ahí vino la muerte, la cual pasó a todos los hombres. Y la reconciliación vino por Cristo. Por Cristo vino la vida. La Biblia nos dice claramente que los pecadores son enemigos de Dios, según Romanos 5:10, Colosenses 1:21, Santiago 4:4. Pero a través del arrepentimiento es cuando el hombre se reconcilia con Dios. Hay que eliminar, hay que terminar con ese enemigo que no permite restablecer la relación que se debe tener con Dios. Y ese enemigo se llama pecado. El hombre en el Antiguo Testamento no podía restablecer esa relación con Dios porque no podía cumplir a cabalidad la ley. Cumplía unas cosas, pero no cumplía otras. Por eso fue necesario que nuestro Señor viniera, y desde que dijo, consumado es, esa palabra se puede explicar así: aunque difíciles las demandas de la ley, pero he llegado al final de lo que me había propuesto, con tal que el mundo tenga derecho a la salvación. Eso significa consumado es. La forma de terminar con la enemistad es quitar aquello que la causó. ¿Qué fue lo que causó la enemistad entre el hombre y Dios? Fue el pecado de Adán. Isaías 59 dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿A quién reconcilió Dios? A nosotros que éramos enemigos de Él. Si alguien le pregunta, ¿es cierto que en la iglesia apostólica no hay reconciliación? ¿Qué le vamos a responder? Le vamos a preguntar, ¿qué entiende usted sobre la reconciliación? Le vamos a escuchar. Si no ha entendido, pues le vamos a invitar a que se reconcilie, aunque para él o para ella quizás sean 3, 4, 5 veces, para nosotros será quizás la primera vez. Porque si no ha habido un cambio, aunque se pase a doblar las rodillas tantas veces, aunque sea cada vez que el evangelista hace la invitación, si no ha habido cambio de vida, no ha habido reconciliación. Porque la misma demanda de un cambio total, de lo contrario, no se puede restablecer esa relación entre el hombre y su creador. Nos dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nos podemos dar cuenta que la palabra reconciliar, reconciliación, se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Pero nunca vayamos a entender que nos podemos ir al mundo y nos vamos a volver a venir. ¿Cuántos han intentado y allá están afuera? En el menor problema, en la menor tentación, no la resisten y se van al mundo con la idea de después me reconcilio. Vino la muerte y así murieron. Desde el principio se manejan, o desde hace tantos siglos, se manejan dos corrientes teológicas. Una es que si pecamos, no vamos a ser salvos.
Y la otra es, no importa si pecamos, de todas maneras nos vamos a ir al cielo. ¿Cuál cree usted que es la correcta? Usted analice. Si me hubieran enseñado a mí así, que no importa cómo viva uno, de todas maneras se va a ir al cielo, como aquel pensamiento de una vez salvos, siempre salvos. Ahí se van a estar, pues, les digo yo. Así pensarán. La Biblia dice que cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra y vendrá sin relación con el pecado. Santiago 4, 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es celoso. Y Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted conoce personas que en un tiempo se congregaron en iglesia X, iglesia Y, iglesia Z, y ahora andan perdidos, usted sabe que ellos viven muy mal, viven re mal, porque así es. En vez de que alguien les enseñara: hermano, cuídese, hermano, cuidado a pecar, hermana, siga adelante, ore, no se descuide. En vez de eso, le enseñaron otras cosas. Si no puede ser fiel, no tenga pena. Ay, se reconcilia. Y hermanos, su vida fue torcida, no la suya, ¿oyó? Sino de las personas que no les enseñaron bien desde atrás del púlpito. Fue torcida, se emborracharon, cometieron adulterio, fornicación. ¿Ya? Qué triste la condición en la que se vive cuando no hay interés de buscar la verdadera interpretación de los textos sagrados. Cuando bautizamos a alguien, aunque nuestros hermanos les dan doctrina y aprenden bastante, todavía les vamos a hacer un examen final. Y una de las preguntas son estas, o una pregunta es esta: ¿usted cree que puede ser fiel a Dios todos los días de su vida? Si dice: no, hermano, todavía no, entonces quédese para otra oportunidad, otro día lo vamos a bautizar. Y si dice: sí, hermano, yo ya morí para el mundo y quiero ser fiel al canto: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. ¿Se acuerda? No solo es de cantarlo, ¿ah? Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. ¿Qué es mejor? Morir. Eso es mejor que pecar contra Dios. Y yo creo que mucha gente peca porque no se les enseña correctamente la palabra de Dios. Esos son errores, esas son responsabilidades de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad ¿de qué? De enseñar el contenido de la palabra de Dios, no ideas nuestras, no interpretaciones propias, sino la interpretación de la misma palabra del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12?
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se da cuenta? Dejémoslo hasta allí. Otra palabra, y esta sería ya en la segunda parte de este mensaje, la número 2. Otra palabra que le da que hacer a mucha gente o frase es la diestra de Dios. Pues Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra a la diestra de Dios le ha dado hasta el día de hoy muchos problemas a bastantes personas. La Biblia nos dice qué significa esto. Muchos entienden que quiere decir que Jesús está en el cielo al lado derecho del Padre. Primero deberíamos de pensar lo que dice Juan 4:24. ¿Qué dice? Dios es espíritu. Y de aquí surge una pregunta: ¿se podrá sentar o parar a alguien a la derecha de un espíritu? ¿Y a la izquierda? Un espíritu no se ve. Jesús mismo lo dijo. Un espíritu no se ve porque no tiene carne ni huesos. Entonces, ¿cómo va a estar el Hijo a la diestra de Dios si un espíritu no se ve? ¿Cómo hacer? Tiene que pasar más de un año o miles de años buscando la derecha. Porque no se puede. ¿Cómo hago yo para pararme a la par de un espíritu? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde estará? No lo veo. Usted tampoco lo ve. En Apocalipsis 17:14, la Biblia nos dice que Jesús es el Rey. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús no solo es Rey, Jesús es Rey de reyes. ¿Y el trono para quién es? ¿Es para el príncipe o es para el rey? Es para el Rey. ¿Y cuánto más? Rey de reyes. Ahora, si Él es el Rey de reyes, ¿qué hace sentado en la orillita de la silla? ¿Qué hace sentado en el descansabrazos de la silla? Él tiene que estar en la silla, porque Él es el Rey de reyes. Allí se sienta el Rey. Por esas malas interpretaciones, en esto nos gozamos más que en la reconciliación, ¿verdad? Por estas malas interpretaciones se escriben cantos, y cantos que promueven esa mala interpretación. Por ejemplo, sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. ¿Qué hace allá pues? ¿Se da cuenta? Por eso nosotros no cantamos eso, aunque se oiga muy bonito. ¿Por qué? Porque promueve equivocadamente lo que la Escritura no dice. Si miramos la palabra diestra desde un punto de vista literal, esta de aquí para allá, esta es mi diestra, esta es mi derecha. ¿No es cierto? Pero la palabra diestra no solo significa derecha en lenguaje literal, significa poder, significa autoridad, significa majestad, significa grandeza, significa superioridad, significa autoridad sobre otros. Cuando alguien dice, la hermana es muy diestra para la música,
No estamos diciendo que ella es derecha. Estamos diciendo que es hábil para la música. Pero la palabra diestra en lenguaje figurado es lugar de autoridad. Entonces, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está en el lugar que le corresponde. Está en el lugar de autoridad. Aleluya. Está bien sencillo, ¿verdad? Pero bien sencillo cuando hay interés en aprender. Si alguien dice, mire, yo creo que Jesús está a la derecha del Padre y punto, y lo demás no me interesa, pues que siga creyendo así. Pero la Biblia no dice eso. O mejor dicho, la Biblia no da a entender eso. La Biblia da a entender que Jesús está en el lugar de autoridad. Jesús dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es igual a autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si hay otro ahí arriba, se quedó débil, se quedó sin autoridad porque toda la tiene Jesús. ¿No se goza usted por esto? Y platicando Jesús con un hombre muy preparado en la ley, en el Antiguo Testamento, llamado Nicodemo, le dijo, Juan 3:13, nadie subió al cielo, tiempo pasado, sino el que descendió del cielo, tiempo pasado. El Hijo del Hombre que está en el cielo, tiempo presente. ¿Y dónde estaba? En la tierra. ¿Se le quedó? Eso es leer también cuidadosamente la Escritura. Mire, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dijo que el Hijo del Hombre estaba en el cielo y estaba platicando en la tierra con Nicodemo. ¿Cómo es que al mismo tiempo puede estar en el cielo y puede estar platicando con Nicodemo? Porque Él mismo es el Dios omnipresente que está en todo lugar. Por esas malas interpretaciones surgen también otros cantos y que los entonan sin sentido, sin fundamento bíblico. Le voy a cantar un poquito solamente para que usted se dé cuenta de las mentiras. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Cuidado, diga amén. Cuando no se entiende la palabra, se cree que se puede hacer alabanzas también de esa manera. Mejor debería de ser: Dios se hizo hombre, bendito Salvador. Podemos hacer apostólicos los himnos, las alabanzas. Número 3. Y aquí hay varios textos. Colosenses 2:2. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 2:2. En este caso, hermanos, este texto es uno que está alterado. Puede estar alterado en la Biblia, porque antes era muy difícil copiar un texto de un idioma a otro idioma entendible para otras personas. Podría haber habido error de oído, error de la vista, mucho cansancio. En la Biblia Reina Valera de 1960 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así se lee en español, mire, de Dios el Padre y de Cristo, como que se hablara de dos. Pero en el griego, que es el idioma original en el Nuevo Testamento, se lee así: el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En vez de decir el misterio de Dios el Padre y de Cristo, se lee en el idioma original el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Está también Primera de Juan 5, 7 y 8, donde en la Biblia Reina Valera de 1960 se lee: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el griego original se lee: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces en el original queda fuera totalmente: en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Solo se lee porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Queremos otro poquito? Vamos a ir a Judas. Ya poco falta. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la alteración allí? Siempre la alteración es promoviendo dos o tres divinas personas. La alteración es una Y. En el idioma original se lee la parte final, donde dice: y niegan a Dios, el único soberano. En el original se lee: a nuestro Señor Jesucristo. Ya no está la Y. Otros dicen la Y, pero es Y. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Apocalipsis 3:2 y 3 dice: sé vigilante. ¿A quién le dice? A la iglesia. Iglesia, sé vigilante. Iglesia, vive alerta. Iglesia, vela. Iglesia, vive al tanto de lo que te rodea. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como dije al principio, los hermanos de Berea no a todo le decían amén. Quizás decían: al llegar a la casa vamos a seguir escudriñando, y hasta entonces vamos a decir amén. Y así lo hacían. Ellos seguían escudriñando, y por eso la Biblia dice que eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica. ¿Por qué?
porque se indagaban, investigaban acerca de las Escrituras, acerca de los mensajes que les predicaban. Sea el nombre del Señor glorificado. Termino con esto. Póngase de pie. Dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la exhortación, de la enseñanza y de la lectura. Ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea agradable al Señor. Ocupémonos en la lectura de la palabra del Señor. Ocupémonos en las sagradas Escrituras. Sea bendito el nombre del Señor. Y hermano, nadie nos va a mover del lugar donde estamos. Nadie. Si de repente alguien se va a un lugar donde no hay iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, pues ahí comienza a evangelizar y a fundar una nueva iglesia. Si alguien anda en algún lugar, ahí anda escuchando la música cristiana, ahí anda su Biblia y leyendo la palabra, y ahí ora y busca de la presencia del Señor, porque se ha dado cuenta de las verdades proclamadas por nuestro Señor Jesucristo y por los santos apóstoles. Dice Isaías: a la ley o al testimonio. El que no dice conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿A cuánto ya nos amaneció? Gracias a Dios. Demos gracias a Dios en esta hora de la noche.